todas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas al canal. Yo soy Lu y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer esta faldita. La verdad, esta faldita está muy bonita, es una faldita en tiempos, en este caso de 4 tiempos, y está muy sencillita de hacer. Yo sé que todo el tiempo digo que mis proyectos están muy sencillos de hacer, pero en esta ocasión de verdad está muy sencillito de hacer, ya que solo vamos a necesitar un pequeño cálculo para obtener la medida de los rectángulos. Como lo escuchas, esta falda está a base de rectángulos, nada más tenemos que unirlo. Y si te animas, me gustaría ver el resultado de tu faldita. Aquí te voy a estar dejando una red social donde me puedes enviar la fotito de tu faldita. Y quiero agradecer a todas las hermosuras que me estuvieron enviando las fotitos de las prenditas que hicieron de mis anteriores tutoriales. La verdad me pone muy feliz saber que mis tutoriales están siendo útiles, pero la verdad muchas gracias. Me encanta ver las fotitos de sus proyectitos. Y pues nada, dicho todo esto, vamos a iniciar con el tutorial. Para esta falda en tiempos vamos a necesitar las siguientes medidas. El contorno de cintura, en este caso es de 70 centímetros. Si en tu caso tú eres una persona con caderas muy prominentes, te recomiendo que utilices la medida del contorno de cadera. La segunda medida que vamos a necesitar es el largo de falda, en este caso es de 102 centímetros. El primer paso para realizar esta falda en tiempos es encontrar el ancho de cada tiempo o de cada franja. Entonces para esto primero vamos a necesitar el largo de falda y lo vamos a restar con el ancho de pretina. El ancho de pretina va a depender de tu gusto o el ancho del elástico que vayas a utilizar. El resultado lo vamos a dividir entre el número de tiempos que quieras de tu falda. Colocando los datos correspondientes tendríamos un largo de falda de 102 menos 3 centímetros, que en este caso es el ancho de mi elástico. Tendría una medida de 99 centímetros de largo. Este 99 centímetros vamos a dividirlo entre el número de tiempos. Por ejemplo, si tú quieres una falda de 3 tiempos, vamos a dividir 99 entre 3, teniendo un resultado de 33 centímetros. Eso quiere decir que cada tiempo o cada franja de la falda tendría un ancho final de 33 centímetros. Pero en este caso yo quiero una falda de 4 tiempos. Entonces 99 entre 4 sería 24.75 y la verdad se me complicaría mucho colocar la medida exacta en la tela, así que yo lo voy a redondear a 25 centímetros. Cada una de mis franjas o cada uno de mis tiempos tiene que tener un ancho final de 25 centímetros. El segundo paso para esta falda sería sumar el contorno de cintura más 2 centímetros. Estos 2 centímetros son los márgenes de costura que vas a darle a tu falda. Si tú quieres agregar más margen, pues puedes agregarlo. Por ejemplo, en una costura francesa tendrían que ser 3 centímetros. Este resultado lo vamos a dividir entre 2 porque solo vamos a trabajar con la mitad de la falda. Y todo esto lo vamos a multiplicar por un aumento de 1.7. Bueno, esto en el caso de que vayas a hacer una falda de 3 tiempos, ya que es la falda que usualmente se hace. Acá te va una recomendación nada más. Si tú quieres usar en una falda de 4 tiempos un aumento de 1.7, no hay problema. Pero en mi caso no me iba a alcanzar la tela. Para una falda de 4 tiempos disminuí el aumento que vamos a hacer. Todo este proceso es exactamente igual, contorno de cintura más 2 centímetros de margen de costura entre 2. Pero el aumento lo hice por 1.5, esto es para ahorrarme un poquito más de tela y pues el resultado no quedó mal, la verdad sí frunció muy bonito la falda. Entonces cambiando los datos, yo tengo una cintura de 70 centímetros, lo voy a agregar más 2 centímetros de margen de costura, teniendo 72 centímetros y esto lo voy a dividir en 2, obtuviera 36 centímetros. Estos 36 centímetros lo voy a multiplicar por el aumento, en este caso es 1.5, entonces multiplico obteniendo 54 centímetros. Para el paso 3 vamos a necesitar el ancho de la pretina por 2 o por el doble, porque usualmente las pretinas se hacen en doble tela y sobre todo en este caso, ya que necesitamos que nuestra pretina forme una especie de canalito por donde va a pasar el elástico. A esto le voy a sumar 2 centímetros de los márgenes de costura, 1 centímetro para el margen superior y 1 centímetro para el margen inferior y lo voy a sumar con 0.5.
¿Para qué? Para que al momento de coser el espacio donde va a pasar el elástico no quede muy apretado y evite de que el elástico se enrosque. Y con este 0.5 voy a agregar unos milímetros más para que el elástico tenga mucho espacio de moverse dentro de la pretina. Entonces mi ancho de pretina es de 3 centímetros, lo multiplico por 2 teniendo 6 centímetros. Estos 6 centímetros lo voy a sumar los márgenes de costura, que es de 2, y también el aumentito sería en total 8.5 centímetros. Entonces para la pretina vamos a dibujar un rectángulo con un ancho de 8.5 centímetros y en este caso vamos a utilizar los 54 centímetros que obtuvimos de la cintura más el aumento, y vamos a necesitar dos rectángulos con estas mismas medidas. Para el primer tiempo vamos a dibujar un rectángulo con un largo de 54 centímetros, ya que tiene que tener la misma medida de la pretina para que todo quede perfecto. Ahora vamos a utilizar estos 25 centímetros que son el ancho de cada tiempo, pero a estos 25 centímetros le vamos a agregar un centímetro de margen de costura para unirlo a la pretina y 1 centímetro en la parte inferior para unirlo al siguiente tiempo o a la siguiente franja, así obteniendo 27 centímetros en total para el ancho de este tiempo o de esta franja. Y vamos a necesitar dos rectángulos o dos piezas con las mismas medidas. No olviden este número que es el 54, que es el largo de este tiempo, porque para la segunda franja o para el segundo tiempo vamos a utilizar estos 54 centímetros y lo vamos a multiplicar por el aumento que estuvimos utilizando, que es 1.5, teniendo un resultado de 81 centímetros. Entonces voy a dibujar un rectángulo con un largo de 81 centímetros y recuerden que el ancho final de nuestros tiempos tienen que ser 25 centímetros. En este caso vamos a hacer un cambio en el aumento de la parte superior. ¿Por qué? En este caso yo uní las franjas o los tiempos superponiéndolas entre ellas para que me quede este acabado como sobresaliente, como fruncidito, parte de la decoración. Así que para eso voy a agregar 1,5 centímetros en la parte superior para un dobladillo súper delgadito y que tenga un muy bonito acabado. Otro 1,5 centímetros, esta vez para superponer en el tiempo 1 y 2. Pero si tú quieres coserlo como cualquier otra costura de unión, nada más tienes que dejar un margen de costura de 1 centímetro. En la parte inferior vamos a agregar 1 centímetro de margen de costura, teniendo así un total de 29 centímetros para el ancho de esta franja. No se olviden que vamos a cortar en dos piezas, una para la parte delantera y otra para la parte posterior. Para el tercer tiempo nuevamente utilizaremos el resultado anterior, que sería 81 centímetros por el aumento, teniendo un resultado de 121.5. En este caso, para no darme tantas bolas, lo voy a redondear. Entonces voy a dibujar un rectángulo de 122 centímetros. Recuerden que 25 centímetros tiene que quedarnos al final el ancho de la franja. Nuevamente aumentaré 1,5 centímetros para el dobladillo y 1,5 centímetros para superponer los tiempos entre ellos. Y en la parte inferior vamos a agregar 1 centímetro de margen de costura, teniendo nuevamente 29 centímetros de ancho. Recuerden que con estas medidas vamos a cortar dos piezas. Y para el cuarto tiempo vamos a utilizar el resultado anterior, que será 122 centímetros. Multiplicamos por el aumento, teniendo un resultado de 183 centímetros. Dibujamos un rectángulo con un largo de 183 centímetros. Recuerden que el ancho final de cada franja es de 25 centímetros. Agregamos 1.5 para el dobladillo y 1.5 para superponer de franja en franja. En la parte inferior sí vamos a agregar 2 centímetros para el dobladillo final, ya que esta es la última franja, teniendo un ancho total de 30 centímetros. Y no se olviden que necesitaremos dos piezas con estas mismas medidas. Para este proyecto yo utilicé esta tela. Utilicé aproximadamente 2,30 metros y el otro material que vamos a utilizar es elástico como este. El ancho es de tu preferencia, en este caso es 3 centímetros. Como ya teníamos las medidas de los rectángulos, nada más tuve que cortarlos. Aquí está la pieza de la pretina, el primer paño, el segundo y el tercero. En este caso el cuarto no me llegó a alcanzar la medida completa, así que tuve que piezarlo, o sea unir dos retacitos para obtener el largo que realmente deseo.
Vamos a comenzar enfrentando los derechos de la pretina para coserlo solo por un lado. Y el primer tiempo vamos a enfrentar los derechos también. Esto sí vamos a coserlo por los dos costados. Pero antes de coserlos te recomiendo que los remalles si es que tienes una máquina overlock, si no puedes utilizar una puntada zigzag, y si a ti te gusta utilizar la costura francesa también puedes hacerlo. Una vez cosido las piezas vamos a planchar abriendo las costuras de ambos lados para que nos quede un bonito acabado. Recuerden que siempre debemos planchar, y la pretina lo voy a planchar de esta manera, doblándole a la mitad por todo el largo. Esto es para que me marque bien la mitad y se me facilite al momento de coser. Una vez planchada toda la pretina, los vamos a coser por el otro costado, tratando que la línea marcada por el planchado nos coincida perfectamente. Y ahora vamos a unir la pretina con el primer tiempo. Vamos a abrir la pretina así. Enfrentando los derechos de tela, vamos a hacer que coincidan las costuras de uniones. Colocaré alfileres para que no se me mueva nada, y lo mismo en el otro lado. Y como pueden ver, todo me encuadra perfecto. Nada más tenemos que coser por toda la cintura. Ya una vez cosido vamos a planchar este margen de costura hacia arriba de esta manera, pero no vayan a perder la línea que marcamos en la mitad, o sea, traten de no llegar a la mitad de la pretina para no perder esta línea. Entonces planchamos bien por de adentro y por de afuera, solo no vayan a perder la línea que marcamos anteriormente al planchar. Una vez planchado todo esto, vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro de la pretina, cubriendo la costura anterior. Y vamos planchando para que todo nos quede muy bien marcado. La verdad, coser esta pretina es como coser un bies. Aquí te voy a estar dejando cómo coser un bies. Es exactamente lo mismo. Tenemos que cubrir la costura anterior. Ven que el haber planchado anteriormente la pretina a la mitad hace que todo encaje muy bien. Aquí ya coloqué alfileres por la parte delantera porque vamos a coserlo por acá, toda la vuelta. Recuerden que vamos a dejar una pequeña abertura, ya sea de 8 a 10 centímetros, para colocar el elástico. Entonces cosemos despacio, abriendo las costuras para no coser la parte delantera y lo más pegadito a la costura anterior que hicimos. Aquí tómense todo el tiempo que necesitan. Puede que sea un poco demorado, pero el acabado es muy bonito. Y así nos quedaría la pretina cosida. Como pueden ver, en la parte posterior cosí todo y dejé esta pequeña aberturita para colocar el elástico. El largo de nuestro elástico va a depender a nuestra cintura. Nada más tienes que medírtelo estirando un poquito para que te quede perfecto. Vamos a colocar este elástico con la ayuda de este segurito y vamos a pasarlo por toda la cintura. Ya una vez pasado por toda la cintura, vamos a abrocharlos juntos y vamos a verificar que no se haya torcido el elástico por ningún lado. Una vez confirmado esto, vamos a coser por aquí. Voy a coser a 1 centímetro de margen de costura con una costura recta, y luego lo que suelo hacer para asegurarlo bien es abrir las costuras para coser con una puntada de zigzag por el medio del elástico. Tiene que ser una costura de zigzag bastante abierta, y luego hago lo mismo en los costados para que no se me vaya a deshilar. Según yo, con esto me aseguro súper bien de coser el elástico. Una vez cosido, comienzo a acomodar bien la falda, tratando de que la parte que teníamos abierto quede lo más planito para poder cerrar esto. Y comenzamos a coser. Si a ti se te hace difícil esta partecita, puedes hacer una costura de hilvan a mano para que nada se te vaya a mover. A partir de ahora vamos a hacer los mismos pasos en el resto de los tiempos. Vamos a remallar en los costados. Si no tienes remalladora, puedes hacer una puntada de zigzag. Y una vez hecho esto, vamos a enfrentar los derechos con su rectángulo correspondiente. Para coser los costaditos,
Una vez cosido y planchado, abriendo las costuras, en la parte superior de esta franja vamos a hacer un pequeño doble de 1 centímetro. Aquí te dejo un short de cómo hacer este dobladillo paso a paso. Cosemos a medio centímetro del borde por toda la vuelta. Una vez cosido vamos a cortar lo más pegadito a la costura. Bueno, acá estoy cortando una desgracia porque al momento de grabar se me hace difícil. Cuando hayamos cortado todo el sobrante vamos a volver a dar un doble lo más pegadito a la costurita anterior y vamos a coser todo cerrando así este dobladillo. Así nos quedaría esta pieza con el dobladillo superior, y en la parte inferior nada más hice un ramallado por todo el contorno. Si no tienes, puedes usar una puntada de zigzag. Recuerden que esto tiene que ser con las costuras abiertas. Tenemos que marcar las mitades para poder repartir el fruncido homogéneamente en toda la falda. Estas marquitas lo pueden hacer con una greda o con un lápiz para que se borre, pero para que ustedes puedan ver lo estoy haciendo con alfileres. Lo vamos a hacer tanto en la parte superior y en la parte inferior de estas piezas, marcando las dos mitades, tanto adelante y atrás. Una vez hecho esta marca, vamos a hacer 2 costuras de hilvane a máquina para poder fruncir. Aquí te voy a estar dejando un short donde te explico esto también a detalle. Recuerden que para esta costura tenemos que bajar la tensión y alargar el largo de puntado. Vamos a realizar esta costura a 1 centímetro de borde. Como pueden ver, las costuras son sueltas y en la segunda costura lo haremos a 2 centímetros del borde. Aquí ya tendríamos la costura de hilvane. Comenzamos a fruncir todo la pieza. Como ven, ahí se está formando las onditas. Ahora vamos a unirlo con el primer tiempo. Aquí se me olvidó marcar las mitades del primer tiempo. Vamos a juntar mitades con mitades y vamos a unir el borde del primer tiempo con la segunda costura de hilvane del segundo tiempo. Así. Colocamos alfileres para que no se nos vaya a mover y volvemos a colocar las costuras de unión con costura de unión para que todo encaje perfecto. Y así vamos a ir uniendo por partes la falda. Vamos a ir juntando mitades con mitades, costuras de unión con costura de unión, y lo que nos va sobrando vamos a tener que ir frunciendo para que nos quede todo muy homogéneo. Y vamos a colocar bastantes alfileres para que no se nos vaya a mover. Siempre te tienes que fijar que en la parte posterior esté sujetando y no se nos vaya a escapar nada. Vamos a tener que hacer una costura entre medio de estas 2 costuras de hilvane. Y tenemos que ir acomodando el fruncido, ya que muchas veces el pie prensa tela va a ir empujando el fruncido. Si a ti se te dificulta coser esta parte con los alfileres, te recomiendo que hilvanes a mano para que se te facilite al momento de unir estas piezas. Una vez cosido estas piezas, vamos a quitar la costura de hilvane para que nos quede mucho más limpio. Vamos a jalar nada más por la parte posterior, solo tienes que quitarlo con cuidado. Así nos quedaría nuestra faldita muy bonita, súper limpia, con este acabado que le da un toque diferente. Solo para la última pieza vamos a necesitar un dobladillo final. No se olviden, esto lo pueden hacer antes de unirlo a la falda o después de coser la falda. Yo te recomiendo que lo hagas antes de fruncir la pieza para que se te sea mucho más sencillo. Vamos a planchar un doble de 1 centímetro por toda la vuelta. Una vez planchado el doble, volvemos a hacer otro doble formando el dobladillo. Y una vez que ya está planchadito, se nos va a facilitar mucho la costura. Y así nos quedaría nuestra faldita. La verdad está muy bonita la faldita, me encanta. Es una falda que ya venía soñando desde hace muchos años. Me recuerda mucho a la época de Floricienta. Hubo un tiempo en mi infancia que estas faldas estaban muy de moda. Como vieron, el proceso está muy sencillo de hacer, pero me gustaría que lo intentes y también me gustaría ver tus resultados. Cualquier recomendación o duda me lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.